Sí, bueno, yo soy Esteban Reyes Rivera, estoy asignado al área a la sección de biblioteca y hemeroteca del Archivo General del Estado y bueno, mi sección pertenece al departamento histórico. Nosotros manejamos dos bibliotecas, una sería la institucional, con aproximadamente unos entre 10.000 y 11.000 ejemplares, divididos en dos secciones, uno por dependencias, tanto estatales como federales, y la otra por asuntos y materias, donde podemos encontrar información sobre los archivos de los distintos estados de la República, educación, literatura, historia de Veracruz, de México, y también información sobre derecho, filosofía, religión, etc. Y la otra biblioteca que se tiene en resguardo es la biblioteca que era del IMECAFE, que a raíz de su desaparición en 1992, me parece, al siguiente año 93, creo que 93, se entreguen como dato al Archivo General del Estado. Y bueno, esa biblioteca es importante desde el punto de vista histórico porque abarca la segunda mitad del siglo XIX, 1850, a principios de 1910-1920. Esta biblioteca perteneció a Matías Romero, un político mexicano, que se desempeñó como ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos durante los gobiernos de Juárez y de Porfirio Díaz. Me parece que su sobrino es quien la hereda y él es quien la conserva y creo que la vende después, y es como llega al IMECAFE. Bueno, esta biblioteca de fondo del IMECAFE tiene 4 secciones, que sería el fondo reservado, la sección general, la sección cafetalera y la sección de biblioteca y hemeroteca. Y ahí estamos hablando de un volumen aproximado de unos casi 50.000 ejemplares de todo lo que es el fondo. Bueno, en la otra biblioteca también tenemos publicaciones oficiales, como es el Diario Oficial, la Gaceta Oficial del Estado, tenemos prensa estatal y nacional, más o menos de 1950 para acá, es el grosor de la información, hasta lo más reciente. Y bueno, pues hay también revistas de todo tipo, tanto instituciones particulares, como revistas de instituciones educativas. Bueno, la consulta es a todo público, es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y lo único que se le pide al usuario es una identificación oficial y que se registre en la entrada, y con eso pasa con nosotros y aquí le damos la información que necesite. ¿Los servicios son gratuitos? Sí, todo es gratuito, no se cobra por ningún servicio. No se permite el fotocopiado del material precisamente para su conservación. Lo que sí puede hacer el usuario es traer un celular o traer una cámara y hacer las tomas correspondientes. Para eso le damos un formato que nos llene, para que nos autoricen, y no hay ningún problema para la reproducción. También tiene que llenarnos un vale de consulta con sus datos generales y el material que consulta. Veo que, por ejemplo, aquí el joven que está consultando el archivo, me imagino que ha de ser algún estudiante de historia. Seguramente, sí. Sí, de la Universidad Veracruzana. Utiliza sus guantes de látex en este caso, y utiliza un cubrebocas para que la humedad no llegue o alguna bacteria llegue al desgaste de los documentos. Sí, de hecho es una política ya del archivo que el usuario traiga para la consulta sus guantes y sus cubrebocas. Son dos situaciones, uno por la salud del usuario, para evitar que absorba polvo, ya es que con el tiempo se acumula mucho esta sustancia, entonces para que no le provoque alguna alergia, algo así, y por la otra para la conservación del documento. Adelante. Este es un pequeño taller de restauración. Dentro de las actividades del Archivo General está restaurar y encuadernar documentos históricos. Entonces se nos habilitó un pequeño taller en donde hemos trabajado algunos ejemplares
Quizás el último trabajo más relevante fue la restauración del primer libro de registro civil del país. Las leyes de reforma fueron promulgadas aquí en Veracruz. Entonces el Estado cuenta con el primer tomo de 1860-1861 y obviamente el primer registro es de la hija de Benito Juárez. Ese trabajo lo realizamos aquí como parte de las funciones de la oficina. Entonces, bueno, aquí no se ve mucho, pero toda esta parte fue un proyecto que realizó un gobernador hace 2 sexenios y se nos habilitó para empezar a ejercer esta función. Nos capacitaron por parte del Archivo General de la Nación, se gestionó un curso y ellos vinieron a capacitarnos, ¿no? De este lado hay una bóveda, pero bueno, está cerrada. Es una bóveda hermética para el resguardo de fotografías. Tenemos una oficina gráfica que obviamente se compone sobre todo de fotografías, pero también tenemos negativos. Entonces toda esta información se resguarda aquí. Obviamente esta bóveda tiene temperatura regulada, se limpia, se desinfecta cada determinado tiempo para preservar sobre todo los negativos, que son los que tenemos que tener cuidado. Esta es la nave un poco más grande, este es el archivo histórico, es una de las 3 partes que tiene el archivo general. Tenemos más de 16,000 cajas de archivo, que lo marca como norma el Archivo General de la Nación, que son estas que puedes ver aquí. Antiguamente el Archivo General empaquetaba, porque era un proceso más económico, pero repito, en el proyecto que se aprobó en 2010 más o menos, se nos dotó de nuevas cajas y iniciamos el proceso de cambiado, ¿no? Sobre todo porque a nivel federal se recomienda que se encaje. Estas cajas tienen menor acidez que una caja ordinaria y se respeta la medida que señala. Nos dice que la documentación histórica, sobre todo la histórica, debe estar en ese tipo de cajas con un grosor no superior a 11 centímetros. ¿Por qué? Porque hay que dejar 1 centímetro para que la propia documentación se ventile y no genere hongos. Entonces, eso fue un proyecto ambicioso que se logró realizar. Y entonces todo el archivo general del estado de Veracruz está encajado, ¿no? El archivo histórico como tal maneja 15 fondos documentales. Quizás el más grande es lo que sería el Poder Ejecutivo del Estado. Nos integramos de 35 secciones del Fondo Secretaría General de Gobierno, que pensando en su evolución sería hoy todas las secretarías que integran al gobierno del Estado, ¿no? También tenemos un fondo del Poder Judicial, tenemos un fondo del Poder Legislativo, tenemos un archivo municipal que nos dejó en donación su archivo hace ya muchos años, antes de que se implementara la ley de transparencia, porque ahora por norma cada institución tiene que generar su área de archivo histórico, ¿no? Pero además contamos con una serie de archivos particulares que fueron algunos donados directamente, otros fueron gestionados, uno fue comprado a un particular para que se engrosara a los acervos históricos del Estado, y son los que ocasionalmente perciben más consulta, ¿no? Sobre todo de un exgobernador, de Alberto Tejeda, son de los archivos particulares más consultados. Dentro del fondo más grande, que es la Secretaría de Gobierno, te repito que son 35 secciones, más o menos tenemos como fechas extremas 1860 a 1979 más o menos. Los documentos más antiguos giran en torno al reparto de tierras, este proceso en el que se le fue quitando la tierra a los indígenas, inician los litigios porque se le devuelvan. Tenemos algo de bienes comunales, más o menos, pero bueno, el grosor de la información del Archivo General del Estado de Veracruz inicia a partir de 1900. Pocas son las secciones documentales que tienen antes, Gobernación y Justicia, que lo que actualmente sería la Secretaría de Gobierno, Fomento, que hoy sería Obra Pública, Justicia e Instrucción Pública, que hoy sería la Secretaría de Educación, son de los temas un poco más antiguos, ¿no? Pero en general tenemos información del 15 para acá. El mayor grosso de la información está retenida así. Contamos con, ahora está organizado básicamente, desde que se reguló esto en 1990, se iniciaron los trabajos de clasificación. El asunto es que el Archivo General surge en el 88, aunque se funda oficialmente en el 90 por ley,
pero entre el 88 y el 90 se juntaron todos los archivos del Estado que estaban diversos en diferentes edificios, se concentraron, empezaron las tareas de limpieza y se inició una organización. La organización estuvo más o menos 2 años y medio en lo que sale la ley, que también faculta para ciertas atribuciones y sobre todo nos da la estructura orgánica que mantenemos hoy en día. Este trabajo de organización se mantiene a la fecha. Algunas secciones se han ido trabajando porque la clasificación, como bien saben, es un proceso más delicado y más si tenemos que trabajar información del siglo XIX. Entonces tenemos un avance, aunque sea lento, pues bastante significativo. Les repito, tan solo en archivo histórico estamos hablando de unas 15.000, 16.000 cajas, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Entonces nuestros avances, pues es muy poco personal el que cuenta, porque el Archivo General tiene 3 oficinas. Actualmente con la ley aparte nos implementan los cursos de capacitación, que si bien se habían hecho desde los 90s, con esta nueva ley obliga al Archivo General ahora a capacitar cada día más a las instituciones, ¿no? Tan solo Veracruz cuenta con alrededor de 600 sujetos obligados, 600 instituciones, que muchas de ellas son verdaderamente enormes, como la Secretaría de Educación, ¿no? Ahorita estamos muy enfocados con los municipios, queremos trabajar con ellos y cristalizar proyectos que desde el 90 se estuvieron gestionando, que era el rescate y la creación de archivos municipales. El Estado de Veracruz, por desgracia, debería tener una de las informaciones más antiguas, hacer punto de encuentro de los dos mundos. Desgraciadamente hay pocos archivos en el Estado, al menos archivos municipales, que han trabajado. Los pocos que, digamos, han cumplido con este interés municipal por resguardarlos, pues está Jalapa, el puerto de Veracruz, Orizaba y Córdoba. Son los archivos realmente que son operativos y que, aunque tienen mejoras todavía, cumplen con la función archivística. Hay pequeños archivos que se están trabajando, pero que no han cumplido todavía con este proceso, ¿no? Actualmente alrededor de 45 archivos municipales se han ido trabajando. De todos ellos, me refiero a ellos 4 porque son municipios que han construido edificios o tienen inmuebles dedicados al archivo, mientras que los otros son pequeñas áreas dentro de los ayuntamientos, ¿no? Entonces también es una parte de las misiones de la Oficina de Archivo Histórico, capacitar a los empleados, a los funcionarios municipales para que se generen los archivos, no tan solo el archivo histórico, también los archivos del propio municipio. Seguramente habrán notado que la mayoría de archivos municipales son unos bodegones llenos de cajas con polvo, cucarachas, ratones. Los archivos generales tienen también esa tarea, ¿no? De apoyar a los municipios para que primero se organice, que es digamos el proceso un poco más simple, pero después de que esté organizado se clasifiquen los archivos. Sobre todo para que se pongan a disposición. Ya decían varios autores, un archivo histórico que no se consulta no tiene razón de ser, ¿no? Entonces nosotros aquí recibimos bastante consulta pública. Tenemos muchos jóvenes de la Universidad Veracruzana en la licenciatura de Historia. Vienen investigadores de la Ciudad de México. De hecho hemos tenido varios investigadores de Texas, porque el tema agrario y el tema indígena ha sido un tema bastante consultado. Entonces Veracruz tiene la fortuna de que se quedó con la parte agraria del estado, mientras que casi todos los estados sus expedientes agrarios fueron mandados a México cuando desaparecen las comisiones agrarias mixtas. Hay un convenio por ahí que permite al estado absorberlo. Entonces nosotros contamos con todos los expedientes agrarios del estado, que inclusive antiguamente estos terrenos colindaban con Puebla. Entonces hay muchos investigadores del Instituto de Ciencias Sociales de Puebla que vienen a trabajar asuntos agrarios a Veracruz, ¿no? Por los intereses. Muchas propiedades en Veracruz eran de particulares poblanos. Entonces el Archivo General, aparte de estas funciones, pues bueno, también, como les comenté hace rato, estamos en el proceso de restauración, ¿no? Dentro de las grandes secciones, Fomento, que es la encargada de todos los asuntos de obra pública, que es lo que más se consulta, junto con Gobernación y Justicia. Digamos que son las 2 secciones más demandadas. Contamos con inventario, un inventario general, contamos con inventarios por secciones documentales, y hasta ahí vamos. Algunos compañeros, de acuerdo a sus avances, ya tenemos catálogos. Los catálogos son instrumentos de consulta que se presentan como los más idóneos, porque el catálogo lo que te hace es describir expediente por expediente. Esto permite
a facilitar la consulta y sobre todo preservar la información, dado que de acuerdo a los catálogos solo se proporciona el expediente concreto, ya no se tiene que andar manipulando, porque un gran problema que tiene Veracruz, sobre todo Jalapa, es el clima. Jalapa es una ciudad muy húmeda, lo cual genera que la documentación genere mucha bacteria. Entonces la documentación está bastante maltratada, a pesar de que no es tan antigua como otros recintos, pero como les comenté, estaba dispersa por toda la ciudad. Una investigadora reconocida en Veracruz, que se llama doctora Carmen Blázquez, ella se da esa tarea de concentrar y trabajar, pero mucho de esta información está maltratada. Por eso también tenemos un taller de restauración, para poco a poco empezar a preservarlos y evitar su deterioro final. Dentro de las... Mira, aquí te entregamos un tríptico. Como parte de las difusiones del Archivo General, pues obviamente es presentar a los usuarios más o menos un esbozo general de lo que hay. Difícilmente se puede hablar de cada sección porque serían horas y horas y horas. Entonces, agendamos visitas guiadas. No tan solo escuelas, también han venido oficinas de gobierno, han venido otros estados. Hace años fuimos sede de la Reunión Nacional de Archivos organizada por la GENE, entonces también se les dio un recorrido para ver cómo estamos organizados y sobre todo para compartir experiencias con otros archivos generales, ¿no? Entonces, en términos generales, esto es todo lo que se le puede comentar por ahora del archivo histórico. Repito, seguimos trabajando y esperamos que en breve también ya entremos a la era digital y se puedan consultar en línea, ¿no?